Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy les voy a hablar acerca de la crítica. La crítica es solo el reflejo de lo que nosotros creemos que está bien o está mal. La crítica va en conjunto con el uso de la palabra, con nuestras creencias e ideales y muchas veces con las limitaciones de uno mismo o de la otra persona. Muchas veces la crítica es hecha inconscientemente o por costumbre, pues en la mayoría de las personas es normal juntarse en grupitos para hablar del otro. Normal, porque muchos crecimos viendo ese tipo de situaciones en nuestros propios hogares. Para nuestros familiares, hablar mal del vecino, hablar mal del gobierno, del tío, del abuelo, incluso hace muchas personas que muchas veces no se conoce, se consideraba algo normal. La pregunta es, ¿de dónde viene esta costumbre o esta idea de estar pendiente de la vida del otro, en lugar de enfocarnos en vivir nuestra propia vida? Muchas veces es más fácil juzgar o condenar porque los actos de la otra persona no van de acuerdo con nuestra manera de pensar o nuestros ideales, por así decirlo. Muchas veces se critica simplemente para sentirse superior al otro o por creerse ser perfecto, y también muchas veces por sentirse inferior al otro. Y es ahí donde a veces nosotros caemos también en víctima de la crítica cuando creemos que la crítica, opinión de la otra persona es más importante. Por ejemplo, muchas veces esperamos la aprobación de las personas a la hora de aprender, de emprender un negocio o de simplemente hacer lo que realmente nos gusta. Nos limitamos a actuar muchas veces para evitar ser juzgados. Cuando una persona critica, en lugar de comprender que cada persona es un mundo, cada persona tiene su misión de vida, que es que lo que a ti te gusta te parece mal, para el otro le parece bien y viceversa. Entonces, como le mencioné, la crítica muchas veces son más que creencias, ideales limitantes, una costumbre que de igual manera divide, corrompe e incluso rompe con muchos sueños. Otra de las cosas muy comunes que hoy en día podemos ver es cómo el ser humano se critica a sí mismo. ¿Pero por qué? Porque así se lo han enseñado, porque eso le hicieron creer, porque la persona piensa que es normal, porque en casa vio muchas veces a su madre o padre juzgar y criticar incluso a ellos mismos. Es otra de las cosas que tenemos que ser conscientes. Juzgar y criticar te quita la oportunidad de comprender a profundidad sin tener en cuenta que todos tenemos derecho de actuar como nosotros deseamos y vivir cada experiencia sin importar si nos equivocamos y así aprender de esta misma. Es importante evitar de juzgar a otras personas, porque cuando uno habla mal del otro, se está hablando mal de sí mismo y a la misma vez haces daño y lastimas a la persona. Muchas personas se preguntan en algún momento, ¿por qué me juzgan o por qué me critican? Pero ¿te has preguntado cuántas veces has criticado sin razón?
muchas veces incluso inconscientemente, pensando ser un ser perfecto. Recordemos que la crítica va de la mano de la palabra. Muchos nuestros pensamientos, así como de nuestros ideales y limitaciones, recordando también que lo que das regresa. Eso también aplica a lo que deseas con las palabras. Recuerda, con la vara que mides, serás medido. Entonces pregúntate, ¿qué le das al mundo? ¿Tus regalos más luminosos o tus sombras más venenosas? Recuerda que la crítica es solo un reflejo de tus creencias o ideales. Quizás muchas veces las personas no se dan cuenta de que todos los juicios que cometen hacia los demás son patrones y creencias que impregnaron a lo largo de su vida. La crítica también genera karma. Eso pocos lo saben. Muchas veces la cultura y el lenguaje tienden a volverse una trampa. Porque hay un dicho, muchas veces la boca castiga. O la otra, no escupas al cielo porque en la cara te cae. Se refiere a que muchas veces la gente que condena y critica, sin darse cuenta, se condena a sí misma y muchas ocasiones a sus propias generaciones. Suena ilógico, pero sí. Créeme, he sido testigo de ver mucha gente condenar pensando que jamás se permitirían pasar por una situación. Muchas veces, cuando menos se dan cuenta, están en ella misma. En cambio, es mejor cambiar ese tipo de crítica por una constructiva, esa que ayuda a mejorar, a inyectar valor y motivación y determinación a las personas. La crítica solo será importante por dos cosas. La primera, de la persona que viene. ¿Es importante? ¿Tiene algún logro en su vida? La segunda, ¿es realmente constructiva? ¿Realmente te importa la crítica de los demás o esperas su aprobación? El querer saber qué opina el otro es una creencia que también te limita a tu propia vida. Eres tú quien tiene la última palabra, eres tú quien le da o le quita el poder al mundo exterior, a lo que los demás opinen. Tú eres el que tiene el poder. Recuerda que la opinión más importante es la opinión que tienes de ti mismo. No eres inferior a nada ni a nadie. Así que aprendamos a hablar con conciencia. No tengas miedo a ser amable y decir a cada persona lo que hay en él o en ella, a nuestros familiares, incluso a nuestros propios hijos. A decirles, por ejemplo, me encanta esa actitud, aprendo mucho de ti, etc. Menos crítica, más afecto. Aprende a dejar de criticar o escuchar críticas y enfócate en ti mismo, en tu crecimiento espiritual, personal e intelectual. Es lo mejor que puedes hacer por ti mismo, porque al dejar de condenar, dejarás de condenarte a ti y a las próximas generaciones. Romperás con ese patrón que muchas veces solo te ensucian la energía. Te distraen de lo que realmente es importante en tu vida. Romperás con esa costumbre que muchas veces te genera mala reputación. Te darás cuenta que una vez que elimines la crítica de tu vida, no solo transformarás
inclusive tus amistades habrán cambiado y muchas veces tu manera de pensar también. Al ser más conscientes y comprensivos de que nosotros no tenemos ese derecho, dejar de condenar o juzgar al prójimo, dejar de suponer que muchas veces cosas que ni siquiera constan, pues cada uno vive su propio proceso. Y en realidad no todo es bueno o malo. En realidad todo se basa en las creencias y en lo que cada uno está experimentando en su propia vida o lo que ha decidido experimentar en ese momento. Así como de igual manera no estamos para juzgar a los demás en base a lo que piensa, y muchas veces es mejor observar y aprender. Nos vemos en el próximo episodio. Este texto fue sacado del libro El poder de las creencias.